Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 37. Préposition de temps. Dans cette leçon, nous allons apprendre à exprimer la durée à l'aide des prépositions de temps. Quelques prépositions de temps. En fonction de la notion temporelle à exprimer, on peut employer différentes prépositions de temps, comme depuis, pendant, en, dans, pour, etc. Es decir, dependiendo del concepto temporal a expresar, podemos emplear diferentes preposiciones de tiempo, como depuis, pendant, en, dans, pour, etc., que vamos a ver en detalle a continuación. Depuis. Depuis marque le début d'une action ou d'une situation qui dure encore. Depuis significa desde o desde hace. Marca el principio de una acción o situación que todavía dura. Par exemple, elle est infirmière depuis 2016. Ici, nous avons depuis plus date. Ella es enfermera desde 2016. Aquí tenemos depuis más una fecha. Elle est infirmière depuis 6 ans. Ici, nous avons depuis plus durée. Ella es enfermera desde hace 6 años. Aquí tenemos depuis más periodo de tiempo. En los dos casos, ella sigue siendo enfermera. Nous avons aussi les expressions il y a, plus durée, plus que, ou ça fait, plus durée, plus que, sont des expressions qui ont le même sens que depuis, mais elles sont toujours placées en début de phrase. Es decir, tenemos también las expresiones il y a más periodo de tiempo más que, o ça fait más periodo de tiempo más que. Estas expresiones tienen el mismo sentido que depuis, pero se colocan siempre al principio de la frase. Par exemple, il y a 3 jours que je suis là. Hace 3 días que estoy aquí. También se puede decir je suis là depuis 3 jours. Estoy aquí desde hace 3 días. Segundo ejemplo, ça fait 1 an que je travaille ici. Hace 1 año que trabajo aquí. También se puede decir je travaille ici depuis 1 an. Yo trabajo aquí desde hace 1 año. Entonces, acordaros bien que cuando tenemos una fecha concreta, solamente se puede utilizar depuis. Pero si tenemos un periodo de tiempo, podemos elegir entre las 3 opciones, depuis, il y a que ou ça fait que. Entonces, para practicar con estas expresiones, vamos a hacer el ejercicio siguiente. Complétez avec depuis, il y a que ou ça fait que. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Ahora pasamos a la corrección. Voy a leer todas las respuestas. Il est professeur depuis 2006. Él es profesor desde 2006. Aquí tenemos una fecha concreta, entonces solamente podemos utilizar depuis. La segunda.
Elle habite à Paris depuis 5 ans. Ella vive en París desde hace 5 años. Aquí tenemos un periodo de tiempo, entonces podemos también utilizar las dos expresiones il y a y ça fait. Il y a 5 ans qu'elle habite à Paris o ça fait 5 ans qu'elle habite à Paris. Hace 5 años que ella vive en París. La tercera. J'ai la même voiture depuis 2018. Tengo el mismo coche desde el 2018. Aquí también una fecha concreta, entonces solamente utilizamos depuis. La cuarta. J'attends le bus depuis 10 minutes. Llevo esperando el autobús o estoy esperando el autobús desde hace 10 minutos. Entonces aquí tenemos un periodo de tiempo que es 10 minutos. Entonces podemos utilizar también las otras expresiones il y a y ça fait. Il y a 10 minutes que j'attends le bus. Ça fait 10 minutes que j'attends le bus. Maintenant, on va voir la préposition pendant. Pendant indique la durée d'une action. La préposition pendant indica la duración de una acción, lo que dura una acción. Por ejemplo, le matin, elle nage pendant 30 minutes. Por la mañana, ella nada durante 30 minutos. Le soir, je regarde la télé pendant le dîner. Por la noche, yo veo la tele durante la cena, pendant le dîner. On a aussi la préposition en. En indique la durée nécessaire pour réaliser une action. Aquí tenemos otra preposición, en, que indica la duración necesaria o el periodo de tiempo necesario para realizar una acción. Par exemple, nous faisons le ménage en une demi-heure. Nosotros hacemos las tareas de casa en media hora. Je prends mon petit déjeuner en 5 minutes. Yo desayuno en 5 minutos. Es el tiempo necesario para realizar una acción. On a aussi la préposition de temps, dans. Dans indique un moment dans le futur. Tenemos una preposición de tiempo que se llama dans, que indica un momento en el futuro y se traduce al español como dentro de. Par exemple, le film va commencer dans 10 minutes. La película va a empezar dentro de 10 minutos. Significa todavía no ha empezado, que va a empezar dentro de 10 minutos, en un futuro. Elle partira dans 2 jours. Ella se marcha o se va dentro de 2 días. Entonces, en un futuro. Dentro de 2 días. Et pour terminer, nous avons la préposition de temps pour. Pour indique une durée prévue. Y por último, tenemos la preposición de tiempo pour, que indica una duración prevista. Par exemple, ils sont à Paris pour 3 mois. Ellos están en París por 3 meses, es decir, la duración prevista que van a pasar en París son 3 meses. Ils sont à Paris pour 3 mois. Nous louons cet appartement pour 20 jours. Nosotros alquilamos este apartamento por 20 días, es decir, para pasar 20 días. Esta es la duración prevista. Ahora vamos a hacer este ejercicio para practicar con estas preposiciones. Complétez avec pendant, en, dans ou pour. Podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente.
Corrección. Voy a leer las respuestas. Le bus arrivera dans 5 minutes. Entonces, el autobús llegará dentro de 5 minutos. Hemos dicho que dans se traduce al español por dentro de. Je prépare le dîner en une demi-heure. Yo preparo la cena en media hora. Si os acordáis, en significa el tiempo necesario para hacer una acción o realizar una acción. Yo preparo la cena en media hora. Elle est à Bruxelles pour une semaine. Ella está en Bruselas por una semana. Es decir, el tiempo previsto que va a pasar es una semana. Il est à Bruxelles pour une semaine. Le dimanche, elle fait la sieste pendant 2 heures. Los domingos, ella hace una siesta durante 2 horas o una siesta de 2 horas que dura 2 horas. Entonces utilizamos la preposición de temps pendant. Le dimanche, elle fait la sieste pendant 2 heures. Hemos dicho que pendant es la preposición de temps que indica la duración de una acción. Pendant 2 heures. Y a continuación os dejo algunos ejercicios por si queréis practicar más. Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.